Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en directo para la Iglesia Bautista de Alameda de Osuna, a 20 de agosto de 2020. Vamos a comenzar con nuestro estudio el día de hoy de esta primera carta de Juan. Vamos a continuar con él. En los días anteriores hemos estado revisando los primeros versículos del primer capítulo y el día de hoy vamos a continuar. Vamos a hacer un estudio de los 3 versículos que faltan hasta el final del capítulo, los versículos del 8 al 10. Entonces, vamos a comenzar, vamos a poner este estudio en las manos del Señor, vamos a pedirle su bendición para que nos guíe y comenzamos. Señor, Dios Todopoderoso, Creador de todo lo que existe en los cielos y la tierra, Padre bueno, venimos un día más, Señor, delante de ti para comenzar o para continuar con este estudio de la primera carta de Juan. Nos reunimos un día más en tu presencia, Señor, para profundizar, para conocerte cada vez un poco más, para entender esas razones, Señor, que nos das en tus escrituras, eh, que nos permiten conocerte y tener una relación contigo, una comunión contigo verdadera. Señor, el día de hoy venimos sabiendo que no hay en nosotros merecimiento alguno, que no tenemos derecho a dirigirnos a ti solo por quienes somos o por las cosas que hemos hecho, pero sí confiando en el sacrificio y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, nos dirigimos a ti, confiados en que vamos a poder entender aquello que tienes para nosotros, Señor, este pasaje y todo lo que Él explica e implica. Y te suplicamos, Señor, que nos guardes, que nos cuides, que nos guardes de mala doctrina, Señor, y que nos permitas caminar en tus caminos. Muchas gracias, Señor, por este tiempo de bendición, por traernos todos los jueves aquí de este mes, por permitirnos tener este medio por el cual nos podemos comunicar cuando en otras épocas ha sido imposible, y sobre todo por tu palabra, Señor, por esa antorcha que brilla en ese lugar oscuro. Muchas gracias, Señor, por este tiempo de bendición. Guárdanos, te lo suplicamos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues bueno, el día de hoy, como decía, vamos a continuar con estos versículos del 8 al 10 y para eso vamos a leer de nuevo todo el capítulo, vamos a aprovechar y leer todo el capítulo y así nos acordamos un poco de lo que hemos estado hablando los 2 jueves anteriores y ya sobre eso vamos construyendo. Muy bien, Primera de Juan, capítulo 1, a partir del versículo 1, dice así: Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Muy bien, bueno, un pequeño recordatorio simplemente. El otro día, pequeño repaso, decíamos en esos versículos que estudiábamos, del 5 al 7, hablábamos fundamentalmente de 2 cosas, ¿no? Decíamos en primer lugar que Dios es un Dios que se ha comunicado con nosotros por medio de su palabra, em, que en ella es en la que nos ha revelado todo aquello que necesitábamos conocer, ¿sí? Por tanto, decíamos, no hay a día de hoy alguien que tenga una revelación especial que vaya más allá de lo que dice la Biblia,
con la cual nos pueda ayudar a conocer a Dios. No existe, sino que lo que el Señor quería expresar está expresado en su palabra. Y en segundo lugar, decíamos el otro día que los hijos de Dios caminan en luz. Como Él es luz, los hijos de Dios caminan en luz y no en tinieblas, y que por tanto viven vidas transformadas por esa obra de Dios para su gloria y para su honra. ¿Sí? Muy bien, eso como repaso del último día. Ahora, en este pasaje que vamos a ver, viene justo del pasaje que leíamos el otro día. Si leemos ese versículo 7 otra vez, que es el anterior, a los que vamos a estudiar, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y con esta última expresión de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, introduce el tema que vamos a estar tratando el día de hoy, que es el pecado, qué es lo que, bueno, cuál es la relación del pecado con el creyente, qué es lo que ocurre en la vida del creyente respecto a su arrepentimiento, conforme al pecado, etcétera. Entonces, la forma que vamos a tener de estudiar el día de hoy, bueno, vamos a dividir este pasaje, los versículos del 8 al 10, en tres apartados, y cada uno corresponde con uno de los versículos. O sea, en un sentido muy fácil de seguir, ¿no? El primer apartado que vamos a estar estudiando, el primer punto, lo hemos llamado ¿no tenemos pecado? Es esa pregunta, ¿no? ¿No tenemos pecado? ¿Acaso no tenemos pecado? Y corresponde con el versículo 8. A continuación vamos a ver en el versículo 9 una respuesta en un sentido a ese versículo 8, que es la esperanza. ¿En qué tenemos puesta nuestra esperanza? Y por último, vamos a ver en el versículo 10, vamos a ver, nos vamos a hacer una pregunta, ¿no? ¿Mora, por tanto, su palabra en nosotros? ¿Sí? Entonces, esos son nuestros tres apartados del día de hoy, con los que vamos a estar trabajando, versículos 8, 9 y 10. Y con esto comenzamos. ¿Sí? Este pasaje que estamos estudiando el día de hoy es el segundo autoexamen. El día anterior hablábamos de cómo el Señor había organizado dentro de esta carta, mediante el apóstol Juan, había organizado en pasajes de 2 o 3 versículos esos autoexámenes que nos permiten conocernos a nosotros mismos, saber si el Señor ha obrado en nosotros. Entonces, el día de hoy estamos comenzando efectivamente con este segundo autoexamen. Y como decía, comenzamos con el primer punto, que corresponde al versículo 8. ¿No tenemos pecado? ¿Acaso no tenemos pecado? Y lo leo. Dice así. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. ¿Cuál es la respuesta que tenemos aquí? Aquí Juan está respondiendo a una concepción, a una idea errónea, profundamente errónea, que había en ese momento y que de hecho sobrevive hasta el día de hoy, que es esa idea del perfeccionismo. ¿Qué es el perfeccionismo? Bueno, como su nombre indica, es esa doctrina o esa enseñanza que defiende la posibilidad o la realidad de que tengamos vidas perfectas y libres de pecado en este lado de la eternidad, antes de que se produzca nuestra muerte terrenal, en la vida presente. Eso es el perfeccionismo. En la misericordia del Señor y, bueno, en la providencia del Señor, mejor dicho, hace poco estuvimos viendo esa enseñanza del cristiano carnal en la iglesia. Estuvimos estudiando acerca del cristiano carnal y el día de hoy es relevante, es importante para nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué mencionamos esto? Bueno, porque cuando estudiábamos esto del cristiano carnal, estuvimos centrados fundamentalmente en explicar, se nos estuvo explicando a nuestros pastores, que no hay tal cosa, ¿no? Que no encontramos una categoría de cristianos B o de segunda categoría dentro de las Escrituras, sino que el Señor en los que obra de la misma manera mediante Jesucristo y produciendo unos frutos de arrepentimiento y una santificación después. Estuvimos viendo que no encontrábamos esa categoría y también estuvimos viendo otra cosa que a día de hoy se convierte en importante para nosotros, y es que si tenemos dos categorías de cristianos, hay unos cristianos espirituales, digamos, y otros carnales, entonces, igual que los cristianos carnales consideramos que son más desobedientes, entonces, según eso, los cristianos espirituales, que normalmente son aquellos que presentan esta doctrina, serían mucho más obedientes y obedientes de una manera especial. Esto, por supuesto, no se aplica a todos aquellos que defienden la doctrina de esta enseñanza del cristiano carnal, pero muchos que explican esto llegan a la conclusión
acaban llegando a la conclusión de que ellos viven vidas en las que agradan a Dios más que cualquier otro cristiano. Es decir, que tienen la capacidad de vivir sin pecado a este lado de la eternidad, sea por mérito propio, porque a sí mismos, en sí mismos creen que reside el mérito porque han sido muy inteligentes o muy sabios, o porque se lo atribuyen al Espíritu Santo, pero sea lo que sea, defienden que en esta vida pueden alcanzar ese nivel espiritual mayor que les hace estar libres de pecados, ¿no? Algunos hablan, de hecho, de esto que llamamos la segunda bendición, ¿no? Bueno, no lo llamamos nosotros, pero algunos lo llaman la segunda bendición, que sería una especie de segunda obra del Señor en el creyente que le hace ascender ese escalón que le falta desde el cristiano carnal. Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que dicen y qué es lo que predican? Bueno, a lo que animan es a alcanzar este estado, animan a las personas a que puedan llegar a este estado, a este escalón superior, a esta etapa superior. Esto, si lo cogemos así, lo sacamos de contexto, parece incluso algo bueno en sí mismo. Da la sensación de que se está animando a la gente a perseverar en obediencia, a vivir una vida de obediencia, a estar creciendo en las cosas del Señor, a ser cada vez más santos, para poder alcanzar ese nivel en el que se agrada a Dios completamente, porque ya no se peca. Esto, de hecho, es curioso, porque en los versículos 5 al 7 estábamos hablando precisamente de esa idea de que el cristiano camina en la luz, que ya no camina en las tinieblas, sino que camina en la luz. Entonces la pregunta que tenemos es, ¿por qué Juan, justo en este momento, justo después de haber hablado de cómo los cristianos caminan en luz y no caminan en tinieblas, pasa a decirnos que todos nosotros tenemos un pecado todavía remanente en nosotros que no ha sido eliminado por completo? Bueno, la razón es precisamente porque está después de los versículos 5 y 7, ¿no? Del 5 al 7. Esa idea de Dios es luz y no hay tinieblas en él. Se ha hablado de una vida, hablábamos de ese peripateo, de vivir una vida como para el Señor y no para los hombres, en la cual el Señor ha hecho una obra cierta, que es visible, que es palpable. Vale. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que si no hemos entendido realmente cuál es la naturaleza del pecado y cuál es nuestro problema con el pecado a día de hoy, entonces tenemos un problema grave, mortal para nuestras almas. Realmente hay un problema que puede revelar, de hecho, que no tenemos una relación con el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que asumir para entender que podemos vivir vidas en las cuales no hay pecado? Bueno, en primer lugar, tienen que pasar una de estas dos cosas, o las dos a la vez. Tiene que pasar, en primer lugar, que sobreestimemos, que tengamos en alta estima nuestra vida moral, que consideremos que estamos viviendo vidas morales mucho más altas y elevadas de lo que en realidad son, em, que creamos, que estemos básicamente ciegos a quienes somos. Esa es una de las razones por las cuales podemos acabar en esta conclusión. O está la otra conclusión, que es que creamos o que no entendamos y subestimemos muy seriamente cuáles son los requisitos de la ley de Dios. No entendamos qué es lo que exige la ley de Dios de nosotros para ser salvos mediante nuestras obras. Si no entendemos lo alta que es esa valla, si no entendemos lo bajo que es nuestra capacidad de salto, si sobreestimamos nuestra capacidad de salto y creemos que la valla de la ley de Dios es muy bajita, es entonces cuando creemos que podemos vivir vidas perfectas a este lado de la eternidad, vidas sin pecado. Y esto tiene consecuencias graves, ¿no? Tiene consecuencias graves para nosotros, este malentendimiento. En primer lugar, ese terminamos en un elitismo. Creemos que somos una élite, creemos que somos mejores que los demás cristianos y curiosamente, irónicamente, aquellos que se llaman a sí mismos perfeccionados o que creen que están por encima de esas exigencias de la ley de Dios, acaban justo en lo contrario, acaban en el orgullo, en ese engreimiento, en esa soberbia, que es exactamente lo contrario de lo que dicen que hacen, ¿no? Pero lo que vemos en la palabra de Dios es algo completamente diferente. La Biblia en todas partes, ¿no? Tenemos los pasajes clásicos en Romanos, en el capítulo 3 o en Isaías, tenemos muchos pasajes que nos ilustran cuál es la verdadera naturaleza, cuál es nuestra verdadera condición, incluso a día de hoy, cuál es nuestra verdadera condición. Pero vamos a ver algunos pasajes, sobre todo del Antiguo Testamento, para ver qué nos dice Dios acerca de ese estado moral del ser humano y cómo nos encontramos delante de Dios y cómo es si realmente somos o no somos libres de pecados. Así que
Si me podéis acompañar un segundo a Proverbios, capítulo 20, por favor. Vamos a leer Proverbios 20, después iremos a Eclesiastés 7. Vamos a revisar 4 pequeños pasajes acerca de esto. En Proverbios, capítulo 20, el versículo 9, dice así: ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Esta pregunta que, bueno, es en un sentido es una pregunta retórica. ¿Quién podrá decir? La respuesta es nadie. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Yo he limpiado mi corazón, yo he hecho la obra de limpiar mi corazón, limpio estoy de mi pecado. Bueno, el Señor nos responde, ¿no? Incluso siendo retórica en ese pasaje, nos responde con otro pasaje en Eclesiastés, capítulo 7, el versículo 20, se nos dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, pues si nos quedaba alguna duda, aquí el Señor nos la despeja, ¿no? No hay nadie que no peque, no hay nadie que haya sido a este lado de la eternidad limpio de esas cosas. En el Salmo 130, vamos a leer 4 versículos del 1 al 4. Salmo 130, versículos del 1 al 4, dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? El Señor nos deja muy claro, ¿no? Que realmente, mm, si mira en nosotros, si en nosotros no ve a Cristo, sino que nos ve a nosotros mismos, a nuestros pecados, no hay esperanza. Pero la esperanza viene en el versículo siguiente, versículo 4. Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Aquí comienza a darnos parte de esa explicación, ¿no? Comienza a ilustrarnos lo que después nos va a pasar a explicar en más profundidad el apóstol. Salmo 143, versículo 2, dice, como una especie de resumen de esto, ¿no? Salmo 143, 2 dice: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Sí? O sea, lo que acabamos de ver, bueno, es un pequeño resumen, ¿no? Pero en estos pasajes simplemente vemos, en primer lugar, que no estamos libres de pecado, que esa predicación en la que se habla, o esa idea de que podemos ser a este lado de la eternidad, podemos dejar de cometer por completo todos los pecados conocidos y especificados en las Escrituras, es falsa, es una idea falsa. Y en segundo lugar, vemos también que no podemos justificarnos a nosotros mismos, ¿sí? Que si ese es el pecado, que si eso realmente es cierto y eso es lo que podemos presentar delante de Dios, entonces no hay nada que podamos hacer que le haga a Dios, que fuerce en un sentido la mano de Dios y le obligue a perdonarnos. No podemos. Es una obra del Señor solamente. ¿Cuál es el problema y la consecuencia de este malentendimiento? Bueno, en primer lugar, el no entender cómo funciona la obra del Señor en el creyente tiene una consecuencia inmediata, ¿no? Si ya soy perfecto, entonces, ¿qué necesidad tengo de seguir arrepintiéndome? La palabra de Dios nos habla del arrepentimiento como algo continuo, que a lo largo de toda nuestra vida debe permanecer ahí, debemos seguir arrepintiéndonos de todo pecado, y en ese arrepentimiento también el Señor nos hace crecer en santidad. Pero es un llamamiento general a todo creyente, ese arrepentimiento continuo, esa idea del Salmo 51. Podríamos, realmente casi deberíamos leerlo todos los días, ¿no? Como alguna vez se nos ha explicado en la congregación. O peor aún, el arrepentimiento como parece como una obra externa, pero ¿cuál es la consecuencia real de esto? Si aún tengo pecado, perdón, si creo que no tengo pecado y si creo que soy justo en mí mismo, ¿qué necesidad tengo entonces de Cristo? ¿Sí? Entonces Cristo ya no sería necesario para mí. Un día oré una oración y entonces utilicé una fórmula, repetí lo que me decían que repitiera, y por eso, por esa declaración he sido salvo, y a partir de ahí se ha hecho la obra por completo en mí. Por tanto, ya no tengo nunca que depender de Cristo. A partir de ahí Cristo pasa a ser accesorio, secundario, ya no es importante. Bueno, este es el problema principal, ¿no? Esta falta de dependencia del Señor es algo que no solamente es perjudicial para el creyente cuando durante un tiempo en sí mismo y en su pecado cree eso, y practica según eso, pero sobre todo
El problema es que revela un corazón en el que el Señor no ha obrado para salvación. Si esa es nuestra vida, si vivimos una vida en la que consideramos que Cristo no es necesario para nosotros, que no tenemos que acudir a Él, que ya no tenemos necesidad de Él, entonces dice algo acerca de la falta de obra que hay en nuestra vida por parte del Señor. Muy bien, continúa el versículo, este versículo 8. Comenzaba diciendo, si decimos que no tenemos pecado, y ahora nos dice, nos engañamos a nosotros mismos. Muy bien, eso de engañarnos a nosotros mismos es algo que ya vimos brevemente en el jueves pasado. Vimos cómo, en un sentido, los que sufrimos las consecuencias directas de creer que tenemos una piedad dada por el Señor y que estamos con esa apariencia de piedad y con, bueno, en un sentido creemos que caminamos en sus caminos cuando no es así, solo tenemos una vida religiosa, de práctica, etcétera. La principal consecuencia es que nos engañamos a nosotros mismos, porque al Señor no le podemos engañar, ¿sí? Esto lo vamos a ver, si me acompañáis, al capítulo 17 de Jeremías. Vamos a verlo juntos, unos versículos del 5 al 10. Vamos a estar revisando qué es lo que nos dice el Señor y vamos a ver en Jeremías 17 muy claramente esta diferencia entre la obra que hace el Señor en aquellos que le buscan y que están en dependencia de Él y aquellos que viven su vida de manera independiente creyendo que no tienen necesidad del Señor. Jeremías 17, versículo 5. Dice así. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra poblada y deshabitada. Esto es lo que ocurre cuando confiamos en nosotros mismos, en el hombre, y nuestro corazón se aparta de Jehová. La metáfora que utiliza es muy clara, ¿no? Dice, es como los sequedales en el desierto, somos como la retama que es arrastrada. En contraste, en el versículo 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y otra vez vuelve a la primera situación, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que aquí el Señor nos está advirtiendo, ¿no? Nos está diciendo, hay una diferencia muy clara entre aquellos que buscan al Señor y que están firmes, cimentados en el Señor, que serán como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que aquí menciona y cita ese Salmo 1. Y la diferencia es enorme, ¿no? Con respecto a aquel que confía en sí mismo, en el hombre, en su propio brazo, en su propio corazón, que será engañado y que no conocerá a Dios y sufrirá esas consecuencias, ¿no? Pero aunque nos engañemos a nosotros mismos, como decía, al Señor no le podemos engañar. Versículo 10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, por esto es una buena oportunidad, ¿no? Para que nos examinemos a nosotros mismos. Porque realmente al Señor no le podemos engañar. El día que estemos en su presencia, allí, en ese juicio, si no hemos sido justificados mediante y limpios mediante la sangre del Señor Jesucristo, todo lo demás no va a valer nada. Y, y al Señor no le podemos engañar. Él dice que escudriña nuestra mente, que prueba nuestro corazón. Nos conoce, Él nos hizo. No podemos ocultarle nada. Así que nos quedan claras dos cosas, ¿no? De este pequeño fragmento del versículo. En primer lugar, que si confiamos en nosotros mismos, nos estamos engañando. Y en segundo lugar, la otra versión, esa parte positiva, que es el que confía en el Señor, aquel que confía en el Señor, ese es el que estará firme y será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Así que hay una esperanza que ahora vamos a pasar a ver. Muy bien. ¿Y terminamos? Vale, perdón. Y terminamos con esta última parte del versículo 8, que dice,
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué significa esto de que la verdad no está en nosotros? Bueno, está escrito a continuación de lo anterior, ¿no? Si nos engañamos a nosotros mismos, la consecuencia es que la verdad, que es Cristo mismo, no mora en nosotros, no está en nosotros. Entonces, esta es la consecuencia, es el producto de habernos engañado a nosotros mismos y la realidad con la que nos confronta aquí el Señor. El otro día estuvimos viendo en ese pasaje anterior, bueno, de hecho en el primer día, en el primer jueves que estudiamos el día 6 de agosto, que estudiamos esto comenzamos con este estudio de Primera de Juan, estuvimos viendo cómo el Señor era la vida y para eso acudimos a Juan 14 y nos encontramos con ese versículo tan conocido que el día de hoy vamos a volver a leer, Juan 14, versículo 6, en el que nos decía, Jesús le dijo de sí mismo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que es una gran afirmación, ¿no? El otro día decíamos, y no, bueno, no sé si llegamos a explicar esto, pero decíamos que no solo es que el Señor Jesucristo posea la verdad, sino que Él es la verdad, ¿no? Y por tanto de Él emana toda verdad también. Él que es esa verdad es el que o permanece en nosotros y está en nosotros, o no permanece en nosotros y no está en nosotros. Y vemos que en esta carta eso es una forma de decir o eres del Señor, eres salvo, o no lo eres. Vamos a leer un segundo en la segunda carta de Juan. Solo hay un capítulo, versículos 1 y 2. Nos habla de esta permanencia de la verdad en nosotros o no. Dice segunda de Juan, versículo 1, dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Esa es la verdad, es el Señor Jesucristo mismo que estará con nosotros si es que verdaderamente ha habido una obra de salvación en nuestra vida. Así que, bueno, lo que tenemos aquí en este versículo no es simplemente una advertencia de un pecadillo, ¿no? De una pequeña cosa que no hemos entendido bien y que tenemos que corregir para, digamos, ajustar o adaptar nuestra teología y que todo funcione bien, ¿no? Que no se nos caiga el edificio. Bueno, aquí la advertencia es una advertencia muy seria. El Señor nos está advirtiendo y está hablando a aquellos que eh, creen que están justificados en sí mismos, aquellos que creen que no tienen necesidad de Cristo para el perdón de sus pecados. De esos nos dice el Señor que ni ellos le conocen, ni Él les conoce a ellos. Esa es la profundidad de la advertencia que el Señor nos da, ¿no? Cuando nos dice, la verdad no está en nosotros, si esto creemos. Ahora, esto pasa mucho, ¿no? Bueno, a día de hoy, pero bueno, en general, en toda la historia esto pasa mucho. Siempre estamos rodeados por facciones que nos dicen que ellos tienen y poseen la verdad. Tenemos por un lado, pues a día de hoy tenemos a la izquierda y por otro a la derecha. Tenemos a día de hoy, por el tema de la pandemia, a los pro mascarillas y a los anti mascarillas. Tenemos a los ateos por un lado, a los religiosos por otro. Y tenemos a todos, una serie de grupos que nos dicen que ellos tienen la verdad absoluta y en un sentido nos llevan a confusión, porque es esa jaula de grillos en las cuales todo el mundo está escuchando opiniones contradictorias, incluso en algo que se supone tan científico como la medicina. A día de hoy hay personas que defienden una postura y que defienden otra y que acaban confundiendo al más informado, ¿no? Pero lo cierto es que la verdad, esa verdad con mayúsculas, solamente se puede hallar en el Señor Jesucristo. Esa verdad con mayúsculas solamente la encontramos en Él. Todo lo demás son sucedáneos, imitaciones de la verdad, cosas que funcionan por un tiempo y que luego dejan de funcionar, aunque tengan razón en algunas de las cosas que dicen. Nos tratan de enseñar a vivir, nos tratan de mostrar esa forma correcta de vivir. Y realmente esa verdad que nos enseña qué es la voluntad de Dios y qué es lo que el Señor demanda de nosotros, solo lo tenemos en la palabra, solo lo tenemos en la vida de Cristo. Vale. Muy bien, esto con respecto a este primer punto. Ahora vamos a pasar al segundo punto y por tanto vamos a pasar al segundo versículo de nuestro estudio de hoy, el segundo versículo que es el versículo 9, y vamos a estar tratando acerca de la esperanza, ¿no? ¿Cuál es nuestra esperanza? Si nuestra esperanza acabamos de ver
no puede estar puesta en nosotros mismos, no puede estar puesta en nuestra forma de vida, en nuestros esfuerzos, en nuestras obras, en aquello que hemos conseguido hacer. Entonces, ¿en quién tiene que estar puesta nuestra esperanza? Y aquí tenemos esta explicación, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí está la esperanza. Como decíamos, si en el versículo anterior nos ha señalado el error, qué es lo que creemos que no es cierto, ahora el Señor nos está apuntando a la única solución para el problema terrible e imposible de resolver para nosotros, que es el pecado. Es Cristo mismo. Solamente en Él podemos obtener la solución para este pecado, este problema de pecado que nosotros no podemos solucionar. Por tanto, el Señor aquí nos lleva a considerar que la salida de este problema no puede pasar por la autojustificación, es decir, no puede pasar por nosotros mismos. No puede pasar por considerar o quitarle importancia a nuestro pecado, o minimizarlo, o ocultarlo incluso, o, bueno, de algún modo considerar que nosotros es algo que tenemos superado. En cambio, la solución está en una confesión sincera de pecado delante de Él, ¿sí? En buscar al Señor y en sinceridad confesar a Él nuestros pecados y pedir a Él de Él esa misericordia, porque Él es el único que puede perdonar pecados, ¿sí? En el Salmo 32, si podéis acompañarme, vamos a ver un poco acerca de esto, vamos a ver este contraste que hay, Salmo 32, entre estas dos actitudes, ¿no? Esa actitud de estar en dependencia del Señor y esa actitud, por el contrario, de estar justificado en uno mismo y estar confiando en uno mismo para esa salvación o esa mejoría espiritual o cualquier cosa significativa. Salmo 32, vamos a leer los versículos del 2 al 5, ¿sí? Y dice así: Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurado el hombre cuyos pecados han sido perdonados, ¿no? A quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué significa eso de en cuyo espíritu no hay engaño? Aquel que presenta su pecado delante del Señor sin, como se dice en inglés, sin cubrirlo de una capa de azúcar, ¿no? Sin, bueno, sugar coating, eh, sin en ningún momento quitarle importancia, sin ocultarlo, sin ninguna de esas cosas. Aquel que presenta su pecado delante del Señor no teniendo esperanza en sí mismo, pero sí en la obra de Cristo. En contraste con eso, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Bueno, no he contado el contexto, pero este salmo, escrito por David, habla de estas dos diferencias tan grandes de actitud en su vida. Ese momento en el que en vez de acudir a Dios estaba básicamente en sí mismo tratando de resolver todos sus problemas y dice aquí que mientras callaba se envejecían sus huesos. Utiliza expresiones que impactan en un sentido, que se envejecían en sus huesos en su gemir todo el día, en esa queja sin solución, sin esperanza. Em, y que dice después que se volvió su verdor en sequedades, perdón, sí, en sequedades de verano, que es algo que a los que vivimos en países secos lo entendemos bien, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que eso significa? Es, bueno, una sensación de falta de esperanza, una sensación de no hay solución a esto. Y en cambio, el Señor nos enseña cuál es la esperanza de aquel que era bienaventurado, del que hemos hablado al principio. Versículo 5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa es la esperanza. La esperanza es efectivamente que si nosotros declaramos nuestros pecados, si nosotros confesamos nuestros pecados al Señor, si acudimos a Él en arrepentimiento y fe, Él nos perdonará. Esa es la promesa. La promesa no es por nuestras capacidades, no es por nuestras virtudes, no es por nuestro entendimiento y nuestra gran categoría moral, es por Él, es por quién es Él y por la obra de Cristo en la cruz. Aquí vemos eso, vemos esas dos actitudes tan diferentes y a qué lugares tan diferentes llevan esos dos caminos. Por un lado vemos la actitud de aquel que ante su pecado
lo lleva a los pies de la cruz en arrepentimiento, como acabamos de hablar, que nos lleva al perdón de pecados, que acaba y termina por misericordia del Señor en el perdón de los pecados. Y por el otro lado vemos la actitud de aquel que trata de ocultar a Dios su pecado, de quitarle importancia o de minimizarlo, que termina en esos gemidos continuos sin ayuda ni consuelo. De aquí podemos extraer otra enseñanza además, y es que esto no es una cosa que solamente se aplique a aquellos que no conocen al Señor. Aquí hay una advertencia para nosotros. Es la advertencia acerca de la autojustificación, en la cual todos nosotros hemos caído en numerosas ocasiones. Es consecuencia de nuestro orgullo y se produce por eso, porque no nos gusta ser corregidos en nuestro pecado, no nos gusta oír cuando nos dicen que lo hacemos mal. Y entonces cuando eso ocurre, buscamos razones para explicarlo. Buscamos, eh, si no un contexto para quitarle importancia. No es que me ocurrió porque tú no sabes lo que estaba pasando. Es que me estaba apretando el coche de detrás y entonces tuve que saltarme el límite de velocidad. ¿Sí? Entonces nos buscamos excusas para que, en algún sentido, justifiquen lo que hemos hecho. Muy bien. Así que el propósito de este pasaje, por tanto, no es quitarle importancia a nuestros pecados. Es más bien llevarnos a Cristo. No es una cuestión de minimizarlo, de decir, bueno, no tienen importancia porque, total, como todos pecan, ¿sí? Como hemos leído en el primer versículo, ¿no? Es mentiroso aquel que dice que no ha pecado. Entonces, si es mentiroso y todos pecamos, ¿qué importancia tiene el pecado? Esa no es la conclusión a la que nos quiere llevar. Nos quiere llevar precisamente a Cristo, a que en ese pecado, cuando cometemos el pecado, no nos quedemos justificados en nosotros mismos, sino que busquemos a aquel que puede perdonar nuestros pecados. Muy bien. El Señor continúa en este pasaje. Hemos leído la primera parte, si confesamos nuestros pecados, y ahora dice en el versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué, ¿Por qué es importante esta parte del versículo? Bueno, el otro día lo estuvimos viendo, ¿no? Veíamos que en la carta de Juan en general teníamos muchas presentaciones acerca de quién es Dios. Se nos hablaba de sus atributos. En el día anterior estuvimos viendo que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y se nos hablaba de Dios como luz y veíamos lo que eso significaba. Hoy se nos da todavía más detalles acerca del Señor y se nos dice que Él es fiel y es justo, que son dos de sus atributos, iba a decir más importantes, pero bueno, todos son igualmente importantes, pero son dos atributos que realmente tienen unas consecuencias para nosotros. En este tema de la salvación y la condenación, están muy relacionados con ambas cosas. Solamente no vamos a hacer un estudio específico, amplio de estos atributos, pero solamente para que veamos un pasaje como ejemplo. Si me podéis acompañar a Deuteronomio, capítulo 7, por favor. Vamos a leer los versículos 9 y 10, en los cuales vemos una relación em, de estos atributos del Señor con el tema de la salvación y la condenación. Deuteronomio 7, versículo 9, dice, Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Aquí está hablando de los redimidos, la consecuencia de la fidelidad de Dios, ahora vamos a ver, eh, a su santo nombre, es que el Señor nos ha dado esa oportunidad de salvación y que habiendo hecho esa obra en nosotros, y aquellos que aman y guardan sus mandamientos como consecuencia de esa obra, el Señor les guardará el pacto y la misericordia con ellos. ¿Sí? Esa es la primera consecuencia, es la fidelidad de Dios, no es cualquier cosa, es importante. Y vemos a partir del versículo 10, dice, y que da el pago, y ahora nos cuenta la otra parte de la historia, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Así que el Señor, en cumplimiento de la justicia, por medio de su Hijo Jesucristo, nos perdona por causa de su fidelidad, y el Señor también, por causa de su justicia, condena a aquellos que
viviendo vidas de espaldas a Él y sin estar en dependencia de Él, sin querer saber nada de quién es Dios, han vivido en rebeldía y no solo no han dado honra y gloria al Dios Todopoderoso, sino todo lo contrario, han vivido vidas que han blasfemado su nombre, ¿no? Esa es la justicia de Dios, es importante para la salvación y la condenación, ambas cosas. Decíamos, esta fidelidad de Dios es una fidelidad a su santo nombre, a su propio nombre, y es la razón para la cruz. Y podemos ver un poco un atisbo de esto, podemos entenderlo si nos vamos juntos a Ezequiel capítulo 36 y vamos a ver, vamos a leer aquí 2 versículos y después otros 3 más. Entonces, si me podéis acompañar, Ezequiel 36, versículo 22, dice, Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Versículo 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Sí? Entonces, que en un sentido tiene que ser nuestro anhelo también. El principal motivo para querer ser salvos no debería ser librarnos del infierno, sino ese darle gloria y honra a aquel que la merece. Es que la merece en sí mismo. Entonces, si por nuestra santificación el nombre del Señor va a ser glorificado, santificado, puesto en lo alto, entonces, ¿qué mejor motivo para buscar esa santificación y estar en dependencia del Señor? Esta es la fidelidad del Señor para su santo nombre. Y ahora continúa y dice en la última parte de este versículo 9, dice, lo leo desde el principio, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa eso de limpiarnos de toda maldad? Bueno, esta promesa de limpieza, en este pasaje de Ezequiel 36 justo, hay una descripción muy hermosa de esa limpieza que el Señor hace en nosotros. Si continuamos leyendo, en el versículo 24, Ezequiel 36, 24, continúa diciendo, como consecuencia de lo que hemos leído, ¿sí? Como consecuencia de esa obra que el Señor va a hacer en nosotros para que su santo nombre sea glorificado. Muy bien, dice, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo delante de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esto último que hemos leído, esta última parte, pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Aquí sí se ve muy claramente, ¿no? Sí se ve muy claramente cómo no es la causa de nuestro estado de espiritualidad delante del Señor, nuestro elevado estado de espiritualidad. En todo caso es la consecuencia. Si el Señor ha hecho esa obra en nosotros, entonces, entonces podremos andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Pero qué gran esperanza es lo que acabamos de leer, ¿no? Qué gran esperanza es la que nos da el Señor, nos hará limpios. Eso es lo que hablábamos el día anterior, cuando hablábamos de ese caminar en luz y vivir una vida, ese peripateo, y decíamos esa forma de caminar, esa forma de vivir, esta es nuestra esperanza para esta vida y es una esperanza total para la eternidad. Una esperanza según la cual vamos a ser completamente limpios de todo remanente que pueda haber de pecado en nosotros en el otro lado de la eternidad. ¿Para qué nos hace esa obra el Señor en nosotros, por tanto? Para vivir una vida para Él, ¿sí? Así que a lo que nos llama el Señor en este pasaje en general y en este versículo en concreto, no es a quitarle importancia a nuestro pecado, sino a reconocerlo, a confesarlo de manera continua delante de Él, que es algo que debe ser nuestra ocupación diaria, ¿no? Deberíamos vivir en eso, eso es a lo que el Señor nos llama, a estar
dependiendo de Él, o cada vez que oremos estar confesando nuestros pecados, buscando la solución en el único lugar donde puede ser hallada, que es en Cristo mismo y en su obra. Y la promesa de Dios es esta que vemos, ¿no? Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien. Vamos al punto número 3, que habíamos titulado ¿Mora su palabra en nosotros? Y empezamos, el versículo 10 nos dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Esta primera parte del versículo, si decimos que no hemos pecado, es lo mismo que hemos visto antes. No es casualidad, ¿no? A veces decimos, no, es que Juan se habrá despistado. No, tenemos esa repetición que, como tantas veces en las Escrituras, hace énfasis en algo, ¿no? Este es el problema. El problema que el Señor conoce de nuestros corazones y que aquí nos expone es si creemos que realmente no hay pecado en nosotros. Pero continúa el versículo y dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Sí? Ya hemos visto eso, que efectivamente no podemos decir que en nuestra vida no hayamos pecado, por lo tanto, si pensamos o decimos que no hemos pecado, lo que estamos haciendo es lo que dice aquí directamente, llamar a Dios mentiroso. En esta misma carta, en el capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, utiliza la misma expresión y veamos la gravedad de esto. Utilizando este ejemplo y esta comparación, primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 10, hay una, hay una advertencia clara, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Es decir, está comparando, igual que dice que le hacemos mentiroso aquí, cuando decimos que no hemos pecado, dice también que le hacemos mentiroso cuando no creemos en su Hijo, del cual Dios ha dado testimonio. O sea, que no es una cosa secundaria, ¿no? Cuando estudiamos esto de si decimos que no hemos pecado, no es una cosa secundaria sin importancia. El Señor le da gran importancia, tanto como para compararlo con esa idea de aquel que no cree en su Hijo, que también le hace mentiroso. Por cierto, aclaro que cuando dice aquí le ha hecho mentiroso, no quiere decir que ha convertido a Dios en mentiroso, sino que ha llamado a Dios mentiroso. ¿Sí? Con su forma de comportarse, con su forma de actuar, con sus palabras, está llamando al Dios Todopoderoso, que nos ha dejado su palabra en su misericordia, le está llamando mentiroso. Pero el Señor nos deja muy claro cuando hay una diferencia de opiniones entre los hombres y el Señor, quién es el mentiroso, ¿no? En Romanos 3, en el versículo 4, al principio, se nos dice acerca de esto de la mentira, se nos dice, bueno, por vía de aplicación, pero en este contexto se nos dice de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y esto es lo que nos pasa, queriendo buscar la santidad, queriendo hacer esa voluntad de Dios con una buena intención, probablemente en un principio, habiendo entendido la importancia de la santidad, acabamos creyéndonos a nosotros mismos más justos y más sabios que Dios mismo y que lo que nos dice en su palabra. Acabamos creyendo que la obra no es como Dios dice que es, sino es como nosotros decimos que es. Y el mérito en quién está, de nuevo, no en la obra de Cristo, sino en nosotros mismos, que somos especiales o elevados. Muy bien. Y llegamos a la última parte, esta última parte del versículo 10, que dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, para concluir, vamos a ver esto de su palabra no está en nosotros, qué es lo que significa. En Primera de Juan también otra vez, en el capítulo 2, utiliza una expresión muy parecida. En el versículo 14, Primera de Juan 2, versículo 14, dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Sí, y el otro día, no sé si recordamos, pero hablábamos de cómo el Señor en estos capítulos utilizaba muchas expresiones para decir si decimos que somos creyentes, ¿sí?
Y luego también utilizaba muchas expresiones para decir, entonces, en ese caso, somos creyentes. Y son expresiones como estas. Cuando el Señor dice, la palabra de Dios permanece en nosotros, está diciendo, es que el Señor ha hecho una obra, es que ha hecho una obra de redención en nuestras vidas. ¿Sí? Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La idea es esa, bueno, lo que estuvimos en parte viendo el otro día. Juan, en el capítulo 1, nos hablaba del Señor Jesucristo como el Verbo, la palabra. Y vemos aquí efectivamente que eso nos dice, ¿no? Si su palabra no está en nosotros, si el Verbo, si el Señor Jesucristo no está en nosotros, es que no le conocemos. Pero va más allá. También vemos aquí que eh, la Biblia en sí misma, la palabra de Dios, mora también en aquel en el que el Señor ha obrado. Cuando dice aquí que permanece en nosotros y su palabra no está en nosotros, está diciendo que aquellos en los que no hay una obra tampoco ni comprenden, ni atesoran, ni es para ellos realmente importante la palabra de Dios. Puede ser importante desde un punto de vista terrenal, como motivo de trabajo, por ejemplo, para los profesores de las universidades que se dedican a la arqueología y utilizan la Biblia en ocasiones como guía, pero no es importante para ellos espiritualmente. Esa es la diferencia, ¿no?, entre aquel en el que el Señor ha obrado y el que no. Si vamos a Primera de Corintios, al capítulo 2, Primera de Corintios 2, en el versículo 12 se nos dice lo siguiente. Primera de Corintios 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? Entonces, esta es la diferencia, la gran diferencia que hay aquí. Es la obra que el Señor hace, em, no la hace por medio de palabras de humana sabiduría, no es simplemente acercarnos a la palabra como quien se acerca a cualquier otro libro para tratar de aprender o incluso memorizar algunos pasajes. Es una cuestión de que es el Espíritu el que tiene que hacer esa obra en nosotros para que podamos comprender la palabra. Porque dice a continuación, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y está esa diferencia enorme, ¿no? ¿En quién mora la palabra de Dios? ¿En quién permanece la palabra de Dios? En aquel en el que el Señor ha hecho una obra. En él permanece la palabra de Dios. Pero si no, entonces es en un sentido sin provecho ninguno. Nosotros podemos, incluso en algo tan bueno en sí mismo como es leer la palabra de Dios, lo podemos hacer por motivos que no sean el motivo correcto, que no sea porque el Espíritu está obrando en nosotros y que lo hagamos por amor, por el Espíritu, sino por la carne. Veíamos cuando estudiamos el libro de Gálatas, en el capítulo 6, se nos explicaba esto en detalle, ¿no? Se nos decía en el versículo 7 del capítulo 6 de Gálatas, decía, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea, en cosas tan hermosas como la palabra de Dios, podemos estar estudiándola porque queremos ser admirados, porque queremos crecer en conocimiento y poder ganar debates, porque buscamos un conocimiento intelectual. De hecho, es una cosa con la que, bueno, tenemos que tener cuidado, ¿no? Ese intelectualismo. Em, Estamos ahora, a día de hoy, por la misericordia del Señor, en una iglesia en la que tenemos grandes oportunidades de aprender cosas acerca del Señor. Tenemos un curso de historia del cristianismo, tenemos oportunidades para estudios temáticos sobre el matrimonio, sobre el trabajo, una exposición de la palabra de Dios. Tenemos muchas oportunidades, pero incluso esas cosas, hechas para nuestra propia gloria y no por amor, por la obra que el Señor ha hecho en nosotros, son sin provecho. En Filipenses 2, eh, se nos da una idea de esto bastante buena, ¿no? Filipenses 2, versículo 3, el Señor nos advierte y nos dice,
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así que si estudiamos esto a día de hoy y el Señor nos permite escudriñar su palabra, esta carta de Primera de Juan, tan hermosa que tanto nos enseña, que no sea para poder el día de mañana ganar un debate, que sea por ese amor al Señor, por ese agrado, por esa nueva naturaleza y nuevos anhelos que el Señor nos ha dado, que nos hacen querer buscarle en espíritu y en verdad, adorarle en espíritu y en verdad. Si a día de hoy estamos aquí sentados y vemos que eso no es así, vemos que la única razón por la que nos acercamos a la palabra es porque nuestra familia también está haciendo lo mismo y nos vemos arrastrados, o porque queremos crecer siendo estudiantes, queremos crecer en conocimiento para poder debatir con otros. Si es solamente por eso, acudamos al Señor, acudamos de nuevo a la cruz en arrepentimiento, pongámonos delante de la cruz y pidámosle perdón al Señor y que Él haga esa obra en nosotros, que ponga en nosotros ese anhelo, primero que ponga en nosotros la salvación, si es que no la hay, que haga en nosotros esa obra que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, y luego que nos dé esos verdaderos anhelos de buscarle, que no sea por contienda o por vanagloria, que sea por amor. Muy bien, entonces simplemente como un resumen de esto que hemos estado viendo el día de hoy, el énfasis, por tanto, el acento que el Señor pone en este mensaje no es para justificar los pecados, para decir es algo que todos cometen, por tanto no tiene importancia. El pecado tiene importancia, es algo que es abominable delante del Señor, que es desagradable delante del Señor. No puede, el Dios tres veces santo no puede estar en presencia de ese pecado, le desagrada profundamente, pero el énfasis no está puesto en esa justificación del pecado, sino en un ánimo para que estemos siempre en dependencia de Cristo, para que acudamos a Él a confesar nuestros pecados en busca del perdón. Porque si no lo hacemos, ¿qué impide a día de hoy que me crea superior a aquellos que me rodean? ¿Qué impide que tenga una versión completamente distorsionada de la realidad acerca de quién soy yo? Por la cual me engaño a mí mismo y como mucho engaño a los que me rodean, pero no engaño a Dios. El creyente no está llamado a esto, no está llamado a engañarse, no está llamado a creerse superior. Está llamado a algo muy diferente, que es a ser cada vez más consciente de su propio pecado y conociendo sus miserias y conociendo la profundidad de sus miserias, cada vez poder contemplar más a la cruz de Cristo, estar mirando con los ojos puestos en la cruz de Cristo. Cuanto más profundo es nuestro conocimiento de nuestras miserias, más valoramos el remedio, que es Cristo. La vida cristiana, entonces podemos decir que no es una vida de autojustificación, no es una vida em, de gloria en el sentido de falta completa de pecado, sino es una vida de arrepentimiento continuo, es una vida de mortificación del pecado, de lucha contra el pecado, es una vida de fe continua, es una vida de agradecimiento, de amor por nuestro Redentor. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos si Él ha hecho posible lo que para nosotros era imposible? De agradecimiento, de amor por nuestro Señor y por último, de una esperanza gloriosa en ese día de la redención, ese día de la redención en el cual el creyente va a ser completamente y para siempre limpio de todo pecado. En eso tenemos puesta nuestra esperanza, en la obra de Cristo en la cruz, para que obre en nosotros de esta manera. Así que bueno, espero que el Señor nos haya ayudado mediante el pasaje de hoy a poder ver claramente la diferencia entre una cosa y la otra. Em, Espero que, bueno, en estos estudios que hemos tenido de la primera carta de Juan estos días, que nos sirvan para examinarnos a nosotros mismos, para ver si realmente estamos caminando en los caminos del Señor y sobre todo que nos lleven a depender cada día más del Señor, que estemos buscándole, que estemos dependiendo de Él, cada vez siendo más conscientes de que por nosotros mismos no podemos, pero en Él sí podemos. Entonces, este es mi ánimo para vosotros el día de hoy. Voy a terminar leyéndoos una cosa de la Confesión Bautista de 1689 que estamos viendo en la congregación, leyendo consecutivamente, pero que el día de hoy resume bastante bien, bastante mejor que de lo que yo lo puedo hacer, esto que algunos aspectos de lo que hemos estado viendo al día de hoy. Vamos a leer, os voy a leer el apartado 5, la sección o el punto 5 dentro del apartado 5,
que es acerca del decreto de Dios, que dice esto, dice lo siguiente. El Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores y para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado, y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Así que este sea nuestro consuelo, hermanos. Vamos a orar. Señor, Padre Celestial, queremos el día de hoy darte gracias, Señor, honrarte, alabarte, darte la gloria a ti, Señor, por esa obra de misericordia que has hecho en nosotros, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, que vino a este mundo a vivir una vida perfecta, a morir esa muerte de cruz, Señor, y tomar nuestro lugar en aquella cruz, recibir la ira que nos estaba destinada a nosotros, y en esa obra, Señor, y mediante la resurrección, poder reconciliarnos contigo y hacernos salvos. Muchas gracias, Señor, por esa obra. Gracias por pasajes como este que nos ayudan a examinarnos, que nos ayudan a contrastar, Señor, y a comprobar todas esas cosas y esas enseñanzas que arrastramos a lo largo de los años y que muchas veces están plagadas de error. Muchas gracias por corregirnos mediante tu palabra y te suplicamos, Señor, te suplicamos que nos ayudes a ser fieles en las cosas de tus escrituras, en las cosas de tu reino, Señor, que vivamos vidas para ti, para honrarte y para gloriarte, por amor a tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Padre, por este tiempo de bendición y este estudio que nos has permitido tener. Te damos las gracias en el nombre que está sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Muchas gracias a todos y buenas tardes.